poner esta... ya, ahí estamos. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga grandemente. Damos la bienvenida a la hermana Lorena, que el Señor le bendiga. Nos gozamos en el Señor de que tenemos visita, así que gracias al Señor y el deseo de nuestro corazón, que cada uno de nosotros estemos nuestros oídos atentos y nuestro corazón dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para hoy día, para nuestras vidas. Amén. Porque sabemos que su palabra es viva y es eficaz. Así que esa palabra viva es la que queremos recibir, amén. Así que gozoso en el Señor de que nos da un día más de su misericordia, de su gran amor, nos ha sostenido y nos sostiene cada día, porque en medio de la prueba, de todo lo que podamos estar pasando, tenemos un Dios que nos sostiene, que nos levanta, que nos consuela, que nos fortalece, un Dios que provee, un Dios que escucha nuestras oraciones, así que no podemos vivir confiados, amén. Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar para dar comienzo a nuestra escuela bíblica dominical. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, dándote gracias primeramente, reconociendo tu grandeza, reconociendo de que tú eres Dios todopoderoso, de que tú eres el Dios sanador, de que tú eres el Dios que perdona nuestros pecados, que tú eres el Dios soberano, Señor. Gracias, gracias por tu gran amor, gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, gracias, Señor, porque somos llamados tus hijos, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor, hacia nuestras vidas, hacia nuestras familias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por cada hermana, hermano que está conectado en esta mañana. Gracias por cada clase de escuela dominical que se está desarrollando en este momento, la clase de los niños, de los adultos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos dejaste tu palabra, Señor, para nuestro crecimiento, para conocer más de ti y la presencia de tu Santo Espíritu sea obrando en cada uno de nosotros, Señor, porque sabemos que tu Santo Espíritu nos guiará al conocimiento de Cristo. Bendice a nuestro hermano Rodrigo, Señor, tú conoces lo que hay en su corazón, bendice su vida, su hogar, su familia, y en esta mañana, Señor, a través de la presencia de tu Santo Espíritu, habla a través de él. Es un instrumento para tu gloria, para tu honra, Señor. Háblanos, Señor, queremos escuchar tu voz, anhelamos conocer más de ti, Señor. Bendícelo, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice a aquellos hermanos que escucharán después el mensaje. Bendice cada familia. Extrañamos, Señor, a algunos de nuestros hermanos. Pedimos que tú seas obrando, Señor, pudiendo, Señor, a través de este medio, Señor, podernos conectar. Habla sus vidas, Señor. Obra en sus vidas. Si están en dificultad, en problemas, Señor, te ruego que tú seas obrando. Bendice, Señor, a la familia que conoce a nuestra hermana Natalia. Trae el consuelo, Señor, en este momento a esa familia. Pon tu paz, Señor, en el corazón de ellos. Pedimos una bendición sobre su vida. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Damos gloria al Señor porque podemos reunirnos un domingo más para aprender de su palabra. Amén. Recuerden, estamos estudiando la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de estos evangelios sinópticos. ¿Ya? Entonces es importante que usted pueda también repasar en la casa, ¿ya? Y cuando empezamos a estudiar, yo trato de alguna manera mi mente llevarla al momento que estaba viviendo Jesús. ¿Ya? Entonces por eso siempre le hago una pequeña introducción como para que nos volvamos como a conectar, ¿verdad? Con el momento que estaba viviendo el Señor cuando estábamos aprendiendo, ¿verdad? Estos evangelios. Ya recuerden, iba ya camino, ya había llegado a Judea, de verdad, estaba en sus últimos meses ya de vida, ya cuando él iba a ser entregado, iba a ser crucificado. Y ahí estaba enseñando en las sinagogas, se estaba juntando con pecadores, ya para enseñarles, ya sabiendo también el Señor que ya le quedaba poco tiempo. Amén. Y llegó un momento aquí donde llegó a donde estaban estos fariseos, estos escribas, ¿ya? Y empezó a enseñarle algunas parábolas que tenían, algunas de ellas una relación directa con dinero, ¿ya? Esta moneda perdida que alcanzamos a ver la semana pasada, esta oveja perdida también que de alguna manera simboliza también un poco en ese tiempo. O sea, recuerden que el pueblo de Israel, ¿verdad? Su mayor actividad era la ganadería.
Ya muchos de ellos tenían animales y también eso implicaba una fuente de ingreso para ellos. ¿Ya? Entonces, por eso ahí dijimos también que muchas personas a veces piensan que las riquezas constituyen ya la mayor respuesta para sus problemas, ¿ya? Pero nos podemos dar cuenta que hay cosas mucho más importantes, ¿ya? Y que el Señor aquí las va a enseñar a través de estos evangelios, a través del evangelio sinóptico y de estas parábolas. Ya vamos a estar viendo, y la vimos un poco el domingo pasado. Recuerden la parábola de la oveja perdida, ya esta mujer que perdió una moneda. Ya vamos también a estar viendo la parábola del hijo pródigo. Ya vamos a darle un repaso a estas tres parábolas en el día de hoy. Bueno, ya de hoy continuando los domingos que vienen, vamos a estar viendo las otras parábolas que las mencionamos ya la semana pasada. Ya por eso voy a ir un poquito más rápido. ¿Ya cuál era el contexto de estas parábolas, de estas tres parábolas que vamos a estar viendo el día de hoy? Ya el Señor estaba comiendo, acuérdense que el Señor Jesucristo se juntaba con pecadores. Ya él los recibía, ya no para practicar los pecados de ellos, sino que los recibía para perdonarlos, ya para mostrarles la verdad del Evangelio, que él había venido a buscar a los pecadores, ya que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya lamentablemente, los fariseos y estos escribas que estaban mirando las cosas que hacía el Señor, estaban totalmente en contra de esto. Ya ellos ni siquiera miraban a los pecadores, no querían que los pecadores ni siquiera los tocaban. Ya, de hecho, ellos cuando caminaban, se arremangaban la ropa que andaban trayendo, la levantaban para que eso ni siquiera tocara el suelo y se contaminaran. Eran así de extremistas. Y por eso los estaban mirando y estaban murmurando cómo el Señor, ya pensando o diciendo que él era el profeta, que era el Mesías, comía y se juntaba con pecadores. Y eso los tenía realmente descolocados. Ya estaban orgullosos ellos de su falsa religión que tenían, ¿ya? Y no entendían esta justicia, la justicia divina, ¿ya? Y que podía, a la par, ¿verdad?, poder comer con pecadores, ¿ya? Y ellos pensaban que todos los pecadores vivían al margen de la ley, y realmente era cierto. Si los que vivían fuera de la ley, haciendo lo que ellos querían, estaban al margen de la ley que les había dado Moisés. ¿Ya? Pero ellos tenían otras leyes. ¿Recuerdan cuando lo hablamos hace unos domingos atrás? No solo tenían la ley escrita, sino que tenían una ley oral, que ellos a veces respetaban más, inclusive que la ley escrita que estaba ahí, que había dado Moisés. Ya los fariseos conocían la santidad de Dios. Ya recuerden, los judíos, lo comentamos también la semana pasada, el nombre de Jehová ni siquiera lo pronunciaban, sabiendo y entendiendo la santidad que ese nombre representaba. Pero habían dejado de lado una cosa muy importante, que era la gracia de Dios. La gracia de Dios, y que también tiene que estar en nuestros corazones. Como cristianos debemos tener misericordia, debemos poner la gracia de Dios por delante de todo lo que muchas veces pensamos. Ya estamos viendo tantas cosas, hermanos, en este país, en el mundo, y en Chile, todo el tema constituyente y todas las cosas y leyes que van en contra de Dios, ¿verdad? Y a veces, ¿qué queremos? Que caiga un rayo del cielo y los queme a todos. Y no estamos poniendo por delante la gracia de Dios. Recuerden, todas estas personas que están promoviendo todas estas leyes que van en contra de Dios, a ellos no les ha alumbrado la luz del Evangelio aún en sus vidas. Ya la palabra dice que tienen un velo que no les deja ver la luz de la verdad. Ya, entonces siempre debemos tener eso en cuenta. Ya, orar por ellos para que el Señor saque la venda que hay en sus ojos y predicarles con nuestro ejemplo, con la palabra del Señor, con amor, bondad y misericordia. Vamos a leer Lucas primero, hermana Evelyn. Amén. Parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Amén. Ahí está el contexto, ¿verdad? El histórico de lo que estábamos hablando. Efesios 2, 8, 9, hermana Natalia, por favor. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se glorie. Amén. ¿Se dan cuenta? No por obras, para que nadie se gloríe. Es solo por gracia del Señor. Ninguno de nosotros merecíamos la salvación, ninguno de nosotros merecemos el favor ni el perdón de Dios. Por eso se llama gracia. Y por eso el Señor recibía a los pecadores, comía con ellos,
¿Pero para qué? Para mostrarles la misericordia, el amor y la gracia de Dios, ya que los recibe así como ellos venían. Mateo 23, hermana Karen, por favor. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. ¿Se dan cuenta? Sin dejar de hacer aquello. ¿Qué cosa que hacían los fariseos? Guardaban la ley, ya eran bien estrictos, ya en este tema, ¿verdad? En la santidad de Dios. Eso no tenían que dejarlo de hacer, ¿se dan cuenta? Pero nunca tenían que dejar de lado la misericordia y el amor. ¿Ya? Entonces, tampoco es malo, hermanos, cuando ¿verdad? Seguimos las escrituras y entendemos este concepto de la santidad de Dios, que no podemos vivir como se nos dé la gana. Ya no podemos abusar de esta gracia inmerecida. Ya la libertad que nos da el Señor, no transformarla en libertinaje. ¿Ya? Y Jesús relató 3 parábolas que las vamos a empezar a ver ahora, a los fariseos que lo criticaron. ¿Ya? Y en qué enfatizó en estas 3 parábolas el amor, la fiesta que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Ya? Yo me imagino que cuando se arrepiente un pecador, no sé si irá un ángel, ¿verdad? Y gritando, se arrepintió un pecador, y hay fiesta. Y todos los ángeles hacen fiesta en el cielo, porque de alguna manera se enterarán, ¿ya? O el Señor le avisa, no sé, pero la cosa es que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta y gozo en el cielo. Y ahí vamos a ver que hay más gozo, dice el Señor, por un pecador que vuelve, que por 99 justos, ¿ya? Como lo vamos a ver en la parábola de la oveja perdida. Ya tenga siempre eso en cuenta, hermanos, ya que el Señor recibe al pecador, el Señor lo perdona y hace fiesta en el cielo. A veces como cristianos, ya vemos a un hermano que ha caído en pecado, en una falta grave, y que después el Señor lo restaura. El Señor, él pide perdón, el Señor y nosotros a veces como cristianos no le queremos recibir. ¿Ya? O pensamos que es un cristiano ya de segunda categoría. Y la verdad de las cosas es que no es así. Nosotros tenemos que ser como Cristos. Recibir a nuestros hermanos que han caído en pecado, ayudar a restaurarles, ya en el amor del Señor, en misericordia. Ya recuerde siempre eso. La oveja perdida, Lucas, hermana Andrea, capítulo 15, del 3 al 7. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. En ese tiempo, hermanos, la persona porque había personas que se les pagaba por cuidar ovejas, que no eran las ovejas de ellos. Y por eso les pregunta, ¿quién de ustedes si pierde una oveja? Lo más probable es que el que trabajaba asalariado cuidando ovejas no se iba a preocupar. Dijo, bueno, tengo 99, se me perdió una. Pero el que era dueño de las ovejas, el pastor de esas ovejas, dueño, las amaba. Así como el Señor nos ama a nosotros. Y cuando se pierde uno, se dan cuenta que no dejó las 99 botadas, sino que primero la guardó y después fue a buscar a la que se había perdido. ¿Ya? 3 características que ya las vimos, las vamos a pasar rápido. Acerca de estas ovejas, ¿cómo se pierden? Dijimos, ellas están buscando qué comer, van con cabeza agacha, comiendo, pasito a pasito y se pierden. Y cuando ya ellas quieren volver, como no tienen este sentido de orientación las ovejas, terminan perdiéndose. Yo, que viajo harto al sur, allá también se ve harto esto, hay hartos pastores y me he encontrado con ellos que tienen las ovejitas. Y además andan con unos perritos al lado. Y los perritos también van guiando a las ovejas. Yo les digo, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo saben? Porque ellos los mandan a las ovejas sueltas con este perrito que las guarda, que las cuida. Y después el perrito en la tarde llega con todas las ovejitas ahí a la casa, a su redil. Y yo les pregunté cómo lo hacían. Y claro, lo que hacen es que el perrito cuando nace de chiquitito, lo ponen el perrito a amamantar con las ovejas. Amamanta el perrito con las ovejas. Entonces se cría con ellas. ¿Ya? Y después cuando ya crece, las cuida como una madre. Y por eso ya sabe dónde van y las cuida inclusive de
de zorritos que hay allá, de algún lobito, de cosas así. Ya estos perritos lo hacen. Entonces, yo pude entender que en realidad solas no andan. Pues yo dije, ¿por qué andan solas? ¿Y quién las cuida a ellas? No, andaban con un perro que las movía, que las tenía ahí bien ordenadas. Entonces nos podemos dar cuenta que la oveja es bien torpe de alguna cierta manera. Ya no tiene ese sentido de la orientación. Y ahí después, como les decía, de caminar mucho y quieren volver, ya no saben dónde están y están totalmente desorientadas. Así también nos pasa, o le pasa a algunas personas, a algunos cristianos, ya que van perdidos por este mundo, a veces buscando quizá otras cosas, y se pierden sin darse cuenta. Le pusimos un ejemplo bien concreto cuando a veces estamos congregándonos y un domingo decimos, no, hoy día justo no puedo ir porque tuve un problema ya, ok. Otro domingo, otro problema, y así van de a poquitito. Si el cristiano no se pierde de un día para otro. Es un proceso, hermanos, es un proceso. Uno se va enfriando de a poquitito. Quizá oraba en la mañana 10 minutos, ya después lo dejó de hacer porque estaba cansado, porque tenía que trabajar. Y vamos pasito a pasito alejándonos de nuestro pastor, de nuestro Señor. De igual que esta oveja. Ya eso debemos tener cuidado, hermanos, que no nos pase. Ya siempre estar ahí con el Señor. Ya como dice la canción, a los pies de Cristo, aprendiendo su palabra, orando, buscándole. Mateo 9:36, hermana Evelyn. Amén. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Amén. Como ovejas que no tienen pastor, viendo a su pueblo, ya, el pueblo de Israel que estaba como oveja sin pastor. Otra característica de estas ovejas, vamos a considerar mejor la actitud que tuvo este pastor. Ya recuerde, la actitud que tiene este pastor es la actitud que tiene Dios con nosotros. Ya a veces hemos tenido un mal concepto, o la gente en general que no conoce de Dios tiene un mal concepto de Dios. Dice, sí, yo quiero saber de Jesús, pero no quiero saber de ese Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios más estricto, ¿verdad? Y lo hemos escuchado, ya que era como más estricto y la verdad de las cosas es que es el mismo Dios, es el mismo Padre, ya que tiene esta actitud con nosotros, y la vamos a ver en la parábola del Hijo Pródigo. Ya este pastor, como les decía, era responsable de estas ovejas. ¿Ya? Y si era él el dueño de ellas, no quedaba satisfecho ya hasta verlas a todas. Y si le faltaba una sola, iba a buscarla. Ahí yo les dejo una fotito más o menos cómo eran estos corrales en los tiempos de Jesús. Ya lo hacían rodeados de espinos, de ramas. ¿Para qué lo hacían esto? Para proteger a las ovejas de los lobos y de otras fieras que podían llegar en la noche. Además tenían una puerta bastante estrecha, ya estos corrales, donde podía entrar solamente la oveja. ¿Ya? Y en la noche, tarde, muchas veces este pastor se sentaba o se acostaba en la puerta ya a dormir para cuidar a estas ovejas. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 9 al 18, hermana Jimena, hablando de esta puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Amén. Y estas otras ovejas, ¿verdad? Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿ya? Refiriéndose a nosotros, a los gentiles. ¿Ya? Porque aquí estaba hablando del buen pastor de las ovejas del pueblo, de su pueblo, el pueblo de Israel. Pero también aquí nos hace una mención a nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? También tengo otras ovejas. Aquellas también dice, debo traer.
Ahí somos todos nosotros los que estamos escuchando. La gloria a Dios también porque el Señor vino por nosotros, no solamente por su pueblo de Israel. Y allí este pastor, cuando estaba en esa puerta y iban entrando las ovejas, él las iba examinando una por una. Las tomaba, las miraba, si no venían heridas, si venían heridas, les curaba las heridas, ¿verdad? Y se quedaba con ellas a la puerta para poder cuidarlas. Ya el pastor también estaba dispuesto, como lo leyó la hermana Jimena, a dar su vida por las ovejas. Y esto es lo que ha hecho nuestro Señor. Él dio su vida en la cruz por nosotros. Amén. Porque recuerda que nosotros estábamos muertos en delitos, en pecados, y nuestra paga, ¿verdad?, de nuestro pecado, ¿qué es lo que era? La muerte. Muerte La muerte. espiritual y después ya la muerte eterna. ¿Ya? Pero el Señor estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros que somos sus ovejas. Primera Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 36, hermana Natalia, por favor. Ay, Dios. El 34 al 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Ahí hablando de David, ya se acuerdan, pastor de ovejas, ya que venía el Espíritu del Señor sobre él y él cómo cuidaba las ovejas. Recuérdense a Jesucristo, cómo se le conocía como el hijo de David, ya por ser este buen pastor, y también hace mención y referencia Amén. ya a este pastor que era David. Así también cuida el Señor Jesucristo de nosotros, que somos sus ovejas. Ya cada oveja para este pastor, hermano, recuerda, tiene un gran valor. Tiene un gran valor. Usted, hermano, tiene un valor para el Señor. Por eso el Señor no quiere que usted se pierda. Por eso muchas veces el Señor no nos da todas las cosas que le pedimos, porque sabe que si nos da todo lo que le pedimos, lo más probable es que nos vayamos a perder. Ya tenemos un gran valor para nuestro Señor. Juan 10:15, hermano Andrea. Parece que no está. ¿No está hermana Andrea? Parece que salió. Voy a leerlo yo. ¿Te lo leo? Ya, bueno, hermana Karen. Juan 10:15. Amén. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Amén, ahí está, ¿ven? El Señor pone la vida por cada uno de nosotros y la puso ahí en la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué sucede, verdad, cuando este pastor encuentra a la oveja? ¿Ya? La golpea, le habla con palabras fuertes, ¿verdad que no? El Señor no hace eso con nosotros, hermanos. No. Esas mentiras las da el enemigo, hermanos. Cuando nos hemos descarriado, ¿ya? Porque, bueno, en mi caso yo me descarrié y estaban las palabras del enemigo que decían, no, ¿a qué vas a volver? El Señor ya no te va a perdonar. Ya lo que hiciste no tiene, como diríamos en el buen, los chilenos acá o el mundo en general, no tienes perdón de Dios. Y la verdad de las cosas es que eso no es así, hermanos. Ya el Señor no nos trata mal, no nos va a humillar, ya Él nos va a recibir como estamos. ¿Recuerdan la mujer adúltera que llegó a los pies del Señor, ya llorando que la querían apedrear? El Señor no le dijo, no le dijo nada a ella, no le dijo, no, tú mereces morir, ¿no? Él la recibió, ¿verdad? La defendió de alguna cierta manera de las personas que venían con engaño y querían apedrearla. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete, tus pecados te son perdonados. Y que no pecara, o que le dijo, vete, no peques más, le dijo. No peques más. Y la mujer no alcanzó ni siquiera a abrir su boca. ¿Se dan cuenta? Lo único que hacía era llorar a los pies de Cristo. No abrió su boca, pero el Señor, que conocía obviamente su corazón, la recibió y la perdonó. ¿Ya? Así es el Señor con nosotros, hermanos. Si usted se ha caído en algún pecado, está alejado del Señor, vaya con confianza al pastor. Vaya con confianza a ese buen pastor. Porque ese pastor la va a tomar, la va a perdonar
la va a levantar con cariño, y mire lo que hace el pastor, la va a llevar sobre sus hombros, porque muchas veces cuando hemos caído en pecado y estamos alejados del Señor, ya estamos destruidos, estamos en el suelo, no podemos ni siquiera levantarnos. ¿Qué hace el Señor? Nos toma y nos lleva en sus hombros. Ya recuerde Amén. siempre eso, hermanos, que el enemigo no le engañe. El buen pastor cuida las ovejas, no le habla fuerte, ya la toma en sus brazos y la carga. Tiene una actitud, ¿verdad? ¿De qué? De regocijo, de gozo, nunca de juicio, nunca de juicio. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros como cristianos. Ya vemos a un cristiano que ha caído en pecado y cuando vuelve, ¿verdad? Ayudar a que vuelva y gozarnos con él porque ha vuelto. Ya no juzgarlo, no condenarlo, ya no hacerle el vacío como se puede hacer en la iglesia y muchas veces se hace, hermano. No, es que este hermano viene y hizo este pecado y ya no nos juntemos mucho con él. Ya debemos tener la actitud que tiene este buen pastor. Es tan grande el gozo, hermanos, que también quiere este pastor compartirlo con sus amigos, ¿verdad? El 15:6 dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Esa es la actitud. ¿Se dan cuenta? No es una actitud de tener vergüenza. Oye, no, llegó este que se había perdido, ya, pero lo voy a dejar ahí, calladito, que nadie sepa, yo lo voy a perdonar. No, dice que reúne a los amigos y quiere que todos sepan, ya que él se había perdido y que ahora lo ha encontrado. Ya siempre tenga eso en mente, hermanos. Dios se goza cuando haya al pecador extraviado, se goza, y gozo en el cielo. Su corazón se regocija, ya cuando un pecador se arrepiente. Santiago también nos dice que el que hace volver a un pecador de sus pecados Amén. va a cubrir multitud de pecados. Santiago 5:20. Amén. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando Amén. nosotros, por la misericordia del Señor, hacemos volver a alguien que se ha extraviado, que ha pecado, ya vamos a cubrir, dice el Señor, multitud Multitud de de pecados. pecado, multitud de pecado. Tenga siempre eso en mente, hermanos. Siempre eso en mente. A veces nos vamos al extremo y nos ponemos tan legalistas, ya que decimos, no, es que este hermano cayó en pecado, yo ni siquiera puedo hablar con él. Ya no me puedo juntar con él, no puedo comer con él, ya como dice el apóstol Pablo. Ya, pero la verdad de las cosas es que lo que dice el apóstol Pablo es que aquí él llamándose hermano, continúa en su pecado, dice que con él ni siquiera comáis. Ya recuerde, el que llamándose hermano, o sea, alguien que está compartiendo con nosotros en la congregación, quizás esta persona sigue ministrando en la congregación, no sé, por parte de algún ministerio, y uno sabe que está en pecado y ese hermano no quiere volverse de ese pecado, dice que a él hay que tenerlo como gentil. Pero no el hermano que ha caído en pecado y después vuelve arrepentido, primero ante el Señor, a ese hermano tenemos que recibirle. Tenemos que recibirle. Y si usted se ha dado cuenta que el hermano está arrepentido, pero quizás le cueste volver, ya por la vergüenza, ¿verdad? Porque se va a sentir quizás humillado, está en nosotros, hermanos, ayudarle a volver. Y con esta actitud que nosotros estamos teniendo de misericordia, dice la Escritura que vamos a cubrir multitud de pecados. Vamos a ver esta otra parábola de la moneda perdida. Lucas 15, capítulo 8 al 10. Hermana Natalia, por favor. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Se recuerdan del dracma cuando hablamos de esto? Ya que cuando pagaron el impuesto, ya recuerdan que el dracma que también era un denario. Ya recuerden, el dracma también equivalía a un denario. ¿Y eso correspondía a qué cosa? No sé si alguien se acuerda. El dracma, el denario, era el salario que tenía un jornalero por el día. ¿Ya? Eso era lo que había perdido esta mujer. Ahora también hay otros comentaristas que hablan de que esta moneda que ella perdió
hectadracma, si usted la busca en la versión NTV, no habla de dracma, dice una moneda de plata. Ya Sí. está hablando de una moneda de plata. También había una costumbre en esos tiempos que a la mujer, cuando se casaba o se iba a casar, el marido le entregaba 10 moneditas. Ya 10 moneditas, la mayoría de las veces se suponía que tenían que ser de oro, pero como no tenían, ya eran de plata algunas, y simbolizaban que él las iba a sustentar, que él la iba a mantener a su mujer, ¿ya? Y con esto también daba esa seguridad. Algunos dicen también que se refería a estas monedas y que de las 10 perdió una. Podríamos llevarlo a los tiempos actuales, que es nuestro anillo de bodas. ¿Y aquí qué perdió esta mujer? Su anillo de boda, su anillo de matrimonio. Y ahí las mujeres casadas, ¿verdad? Cuando pierden, empiezan a buscarla por todas partes ese anillo. Ay, se me perdió el anillo y lo buscan y se preocupan, ¿verdad? Ese valor que tenía esa moneda para esta mujer, ¿ya? Para que lo llevemos a los tiempos actuales. Vamos a considerar dos cosas importantes acerca de esta moneda. Ya recuerden, la oveja perdida, ¿cómo se perdió? Por distraída, por desorientada. No se dio cuenta cómo se perdió. Pero esta moneda, ¿verdad? Se perdió de una manera distinta. Ya se perdió de una manera distinta a esta oveja. La oveja se perdió sola, por descuidada, ¿ya? Entonces ya no podía culpar a nadie. Pero esta moneda sí se perdió a causa de la acción de otra persona. ¿De quién? En particular de esta mujer. Ya que se descuidó, no sabe cómo se le perdió, y se le perdió una moneda. Qué bueno que el Señor usó una mujer en esta parábola, porque yo lo veo con mi esposa, cuando yo pierdo algo nunca lo encuentro, pero mi esposa la busca, recorre toda la casa hasta encontrar lo que se perdió. Ya yo digo, ya se me perdió y no lo busco más. Ya qué bueno que el Señor ya dejó a esta mujer aquí en esta parábola para darnos a entender cómo Él nos busca incansablemente. Amén. Prende las Sí. luces, nos llama, hasta encontrarnos, hasta encontrarnos. Yo dentro de mis viajes que hago a Temuco siempre me encuentro con gente en el terminal de buses, en el aeropuerto, a veces y a veces piden cosas, algunos me piden plata para comprar el pasaje para devolverse a su casa. Y muchas veces conversando con gente, ¿ya? Yo soy bueno para conversar, siempre el Señor pone a algún cristiano o que había sido cristiano o que está apartado en los caminos míos. Y mientras yo converso y vamos, y ya le voy presentando, ¿verdad?, al Señor, me dice, oye, yo también era cristiano, yo iba a una iglesia. Y sabes qué, en el último mes, esta es la segunda vez que alguien viene que es cristiano para hablarme de Dios, para hablarme de Cristo. Y yo me glorío porque digo, cómo el Señor, ya a los que son sus hijos, los va llamando, los va llamando. Amén. ¿Se dan cuenta? Va poniendo gente en su camino para atraerlos. Y esto que hace el Señor va en aumento. Yo me doy cuenta, hermanos, y yo le digo a la gente que se ha descarriado y le digo, vuelva al Señor porque el Señor lo va a llamar. Usted es su hijo, es su oveja perdida, es su moneda Amén. perdida y no va a descansar hasta encontrarlo. Y a veces el Señor nos llama de manera dolorosa. Pasan Sí, cosas en Señor. nuestras vidas, ¿verdad? Terminamos muy profundo en nuestras vidas, muy oscuros. ¿Para qué? Para darnos cuenta, levantar la vista, como lo vamos a ver en la parábola del hijo pródigo, para volver al Señor. Y ahí esto también nos alienta, hermanos. Nos alienta que tenemos un Dios amoroso, ya que nos va a buscar incansablemente. Muchas personas, ya como esta moneda, se pierden a causa de otros. Falsos maestros, falsos pastores, gente que la engaña. Ya también se pierden así. Los padres también, cuando no instruimos a nuestros niños en los caminos del Señor. Ya también ahí se va, estos niños van creciendo ya con una idea errada. No van creciendo con la palabra del Señor en sus corazones. A pesar de que entiendo, y lo vi en mi vida personal y en la de mis hermanos, nuestros padres nos llevaban de chico a la iglesia. ¿Ya? Y los que nos conocen de chiquitito, de los 0 años, todos caminando en filita a la iglesia. Ya, bien bonito, mi mamá nos arreglaba, yo me acuerdo. Tengo, ¿verdad?, mi corbatita, mi camisa, y hay unas fotos que mi mamá nos sacaba. Todos caminando a la casa del Señor. A veces íbamos todos a predicar a la plaza y terminábamos en la tarde entregando la predicación en el culto del domingo en la tarde. Pero a pesar de eso, hermanos, nosotros nos apartamos. Yo me aparté, varios de mis hermanos también. Ya, a pesar de, pero esa palabra que había quedado en nuestros corazones, después fue hablando nuestras vidas, ya, hablando nuestras vidas. Y, como dice la Escritura, enseña al niño desde chico y aunque fuere viejo, no se apartará de los caminos del Señor. Y así el Señor nos trajo. Pero hay padres irresponsables que dicen, no, es que son muy chiquititos,
se aburren en la iglesia, no quieren saber nada de la palabra y terminan no enseñándoles nada. Y esos niños van creciendo sin la palabra en sus corazones. Y hay otros se pierden también, ¿por qué? Porque un creyente los ha herido. Ha tenido alguna situación en la congregación y se ha apartado. No, yo no voy más a esa iglesia porque este hermano es copuchento, este hermano... Ah, ¿verdad que es así? Y por culpa de ellos, estas personas se van también de la congregación. Entonces, diferente cómo se perdió la oveja a cómo se perdió esta moneda. Y también a veces, hermanos, muchas veces las actitudes que tenemos como creyentes hace tropezar al hermano. Sí, Señor. Debemos tener cuidado cómo estamos actuando como creyentes para no ser de tropiezo para el hermano. A ver aquí. En la oveja y la moneda perdida siempre hay alguien, ya como les digo, que la busca. Siempre hay alguien que está buscando a esta moneda, ya, o esta oveja. Ya como les digo de nuevo, hermanos, somos de gran valor para Dios. Mateo 13, Amén. 14 al 16. Hermana Jimena, por favor. Y después Primera de Pedro 2:9, hermana Andrea. Amén. De manera que si cumplen en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oída oiré y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entienden, y se convierten, y yo los sané. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Amén. Y Pedro, ven. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Somos de gran valor. Somos real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Ya, usted, hermano, es valioso para el Señor, recuerde. Nunca olvide eso. Vamos a... Deje de compartir ahora, si voy a compartir de nuevo. Se me ha ido. Ahí sí, ¿ahí están viendo bien? Ahora sí. Amén. Amén. Yo tampoco me veía. Recuerden, hermanos, somos de gran valor para el Señor. El propósito principal, que nunca olvidemos, el propósito principal de la venida de Cristo a este mundo era para buscar y salvar lo que se había perdido. Ese era el propósito, hermanos. Ya no crea que el propósito principal del Señor fue sanar enfermos, ¿verdad? Revivir muertos. No, el propósito del Señor era este. Venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Amén. Evelyn. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Juan 12:47, hermana Natalia. Y Marcos 2:17, hermana Karen. Juan 12:40. 47. Sí, por favor. Es que no lo tenía anotado. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y Marcos 2:17, hermana Karen. Amén. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? El Señor ha venido a buscar a los que estamos perdidos. Ya, a los perdidos, a los pecadores. Ya, como cristianos también, hermanos, no debemos olvidar este propósito. Ya, por eso debemos siempre, incansablemente, predicar el Evangelio, estar siempre ganando almas para el Señor. Ese debe ser el propósito de nuestras vidas. Si alguno está pensando como cristianos que no tiene un ministerio, ya, porque alguno dice, ¿cuál es tu ministerio? No, yo no tengo ninguno. La verdad, las cosas es que todos tenemos un ministerio, hermano. Y allí es este misterio de la reconciliación, hermana Karen, por favor.
Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta? No consideró nuestros pecados, hermano, los tomó, los pasó por alto, nos perdonó. Y a nosotros como cristianos, una vez que el Señor ya nos perdona, ya nos da este ministerio de ¿qué? De la reconciliación. ¿Ya? Este ministerio que todos tenemos, hermano, debemos predicar la palabra del Señor, ya reconciliados con el Señor, ya no ir a juzgar a las personas del mundo, ya no criticarlos, no darles con la Biblia, como digo yo, sino que traerlos con amor, a que ellos también puedan conocer la verdad que ha Amén. transformado nuestras vidas. Debemos tener esa misericordia y ese amor que el Señor tuvo por nosotros. Y Mateo 4:19, hermana Jimena, nos habla de los pescadores de hombres. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén, amén. Amén. Ese es nuestro ministerio, hermanos, ser pescadores de hombres. Es el primer ministerio que tenemos como cristianos. Nunca lo olvide. El primer ministerio que usted tiene como cristianos es ser un pescador de hombres, ganar almas para el Señor. Vamos a entrar ya a ver la parábola esta del hijo pródigo. Ya vamos a leerla primero. Ya siempre es bueno leer las escrituras, ya, porque a veces en la semana no tenemos mucho tiempo. Entonces este es un buen tiempo para leer. Vamos a leer. ¿Son cuántos hermanos hay acá? A ver, ¿cuántos puede leer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé qué otro hermano puede leer, aparte de los... Hermana Evelyn Cornejo. No, está, pero no está. Ya, vamos a ir leyendo cuatro cada uno. Ya vamos a partir con la hermana Evelyn, ¿verdad? Salazar del 1 al 4. La hermana Natalia del 5 al 8. Mi hermana Karen del 9 al 12. Hermana Andrea del 13 al 16. Mi hermana Jimena del 17 al 20. Y yo voy a terminar con los que quedan. Ya. Ya, hermana Evelyn, usted comience. Tiene que activar su micrófono. Ahí sí. Disculpe, hermano. No se Ya. preocupe. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 15 al 18, hermana Natalia. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19 al 22, hermana Karen. Lucas, ¿cierto, Sí, Lucas hermano 15, Rodrigo? sí, Lucas 15, 19 al 22. Ya. Amén. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amén. Hermana Andrea, 23 al 26. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Hermana Jimena, 27 al 30. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Amén. Recuerde que estas tres parábolas que estamos viendo, ya el Señor la relató, ya porque estos fariseos y escribas lo estaban criticando por comer con pecadores. ¿Ya? Y qué maravilloso poder ver como en estas tres parábolas, tanto en la oveja perdida, que recuerden que eran 100 ovejas, se perdió una y el Señor la fue a buscar. Eran 10 monedas, se perdió una y el Señor, ¿verdad? Como en esta parábola la buscaba. Aquí era una sola persona. Y de la misma manera el Señor, ¿verdad? Preocupado de su hijo, uno solo, preocupado, y hizo la misma fiesta que cuando, ¿verdad? Vimos las otras dos parábolas. Entonces, nos podemos dar cuenta cómo el Señor está preocupado individual y personalmente de cada uno de nosotros, hermano. Cada uno de nosotros. El Señor tiene misericordia de nosotros. Viene a mi mente también cuando Abraham oraba por su sobrino Lot, ¿se recuerdan? Cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y qué le dijo a Abraham? Y si hubiesen 50 justos en esa ciudad, tú no la destruirías por amor a las 50. Y así empezó Abraham a preguntarle, hasta que llegó a 10. Y sabemos que en esa ciudad había uno, yo creo, porque la esposa ya se dio vuelta a mirar la ciudad, ¿verdad? Las dos hijas tampoco eran muy justas, que digamos, y el Señor dijo que sí, que lo iba a salvar por amor al justo que estaba ahí, el justo Lot. Entonces nos podemos dar cuenta cómo el Señor nos busca, hermanos, de forma individual. Usted es importante para el Señor de forma individual. Y a pesar de que nos congregamos, somos el cuerpo de Cristo, el Señor nos conoce a cada uno, hermanos, a cada uno individualmente, y la relación que Él quiere tener con nosotros es de forma personal. Personal. Sí, sí. Es bueno que nos congreguemos, es bueno que oremos juntos, es bueno que leamos la palabra y la estudiemos juntos, pero es aún mejor que usted tenga una intimidad con el Señor. Una intimidad con el Señor. Usted ahí solito, dice, en tu cuarto, entra en tu cuarto, busca a tu Dios. Ya tenemos que tener y buscar esta intimidad con el Señor. Definición de la palabra pródigo. Ya, primero, habían dos definiciones, yo las busqué en el diccionario. La primera es una persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Y ahí como estamos viendo la parábola del hijo pródigo, vamos a hablar de otra definición también que encontré yo en el diccionario. Dice que es una persona que da con generosidad lo que tiene o lo pone al servicio de los demás. ¿Ya? Y vamos a hablar de este hijo pródigo, y también quiero hablarle de este padre pródigo, de este Dios pródigo, ya, que da con generosidad. Sus misericordias son nuevas, grandes cada mañana,
y dice que pone al servicio lo que él tiene a los demás. ¿Qué puso el Señor, verdad? Nuestro Dios Padre, para nosotros, para tener nuestra redención. Lo más preciado que tenía, que era su Hijo Jesucristo. Ya lo puso al servicio de nosotros, para que nosotros fuésemos salvos. Tenga en consideración estas dos definiciones de lo que significa la palabra pródigo, porque a veces nos hacemos solamente la idea de este hijo que despilfarra, que gasta todo y que después vuelve. Pero también está esta otra definición, que significa alguien que da con mucha generosidad y pone esto al servicio de los demás. Vamos a estar considerando 5 puntos, o los que alcancemos en realidad por el honor al tiempo, ya sobre esta parábola. Primero, consideremos la persona de esta parábola. ¿Ya? Volvemos a recordar, se perdió de una manera distinta a la oveja. Se perdió de una manera, o la oveja distraída, descuidada, se perdió. La moneda, ya por culpa de un tercero, se perdió. Pero aquí nos toca a nosotros casi a mí de forma personal. Ya nos perdimos de una manera distinta porque nosotros quisimos perdernos. Teniendo las bendiciones del Señor, el Señor bendiciendo nuestras vidas, así todo tomamos la decisión de alejarnos y abandonar a Dios. Tal cual como lo hizo este hijo pródigo. Ya la moneda se perdió por causa de otra persona, la oveja igual, ya, pero el hijo de esta parábola escogió perderse. El versículo 13 dice, no muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Ya el hijo no dejó nada, ¿se dan cuenta? Dice, tomándolo todo, o sea, este hijo no tenía ninguna intención de volver. Y eso a veces pasa en nuestras vidas, hermanos, cuando el Señor nos ha bendecido de una manera que no lo podemos entender, ya lo tenemos todo, nos creemos autosuficientes. Y ya terminamos pensando que todo lo que tenemos, todas las bendiciones que tenemos en nuestras vidas, de trabajo, de familia, de bienes, lo hemos conseguido por nuestros propios medios y nos apartamos del Señor. Ya lo mismo que ocurrió con este hijo. A pesar de que este hijo, todo lo que tenía, lo que se llevó, era lo que el padre le dio. Ya ni siquiera él lo había ganado por sus propios medios. Ya era una herencia que el padre le había dado. Veamos la actitud de este hijo perdido. Ya este hijo le dio la espalda al Señor y exigió su herencia. Le dio la espalda a este padre. Ya eso no se veía en esos tiempos. ¿Eh? Uno no era que uno iba y pedía la herencia al padre. Ya esperaban que el padre falleciese y ahí al hijo le quedaba esta herencia. Pero este hijo, falta de respeto, ya llegó y pidió lo que a él le correspondía. Hermana Jimena, ¿me busca Deuteronomio 21:17? Ya que era lo que le iba a corresponder a este hijo. Tenía otro hermano, eran dos, ya, y en la ley de Moisés estaba establecido que el hermano mayor siempre recibía el doble de herencia. Ya, entonces, como eran dos hijos, la herencia se iba a repartir en 3 partes iguales, 2 partes eran para el hijo mayor, y esta tercera parte le iba a corresponder a este hijo menor. Amén, hermana Jimena. Más el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Amén, ahí está, ¿ven? Le iba a dar el doble. Interesante que el padre no le negó lo que él estaba pidiendo. No se lo negó, se lo dio. Así también es Dios a veces con nosotros. A veces le pedimos cosas que no nos van a convenir, pero somos tan insistentes y que el Señor lo termina dando y termina siendo un perjuicio para nuestras vidas. ¿Y esto por qué ocurre? Porque tenemos, y el Señor nos ha dado a todos el libre albedrío. Y el Señor no quiere que seamos como robots. Él no quiere unos robots, quiere que tengamos nosotros voluntad propia, ya, pero obviamente que nos sometamos a la voluntad del Señor. Ya, recuerde, la voluntad del Señor es la mejor para nuestras vidas. Este hijo pensaba y creía que iba a tener una mejor vida. Tomó todo lo que tenía y lo desperdició. Lo desperdició malamente. Y el padre amoroso no le dijo nada, le entregó su herencia. Y este hijo, ¿cómo la desperdició? Ya, algunos padres en ese tiempo, y en los días de hoy también se da, algunos padres, ¿verdad?, optan por dividir la herencia en vida. Ya, lo hacen en vida, le entregan a sus hijos en vida, ya, pero no es que el hijo vaya y le pida. Esto tiene que nacer del padre. Pero este hijo, que era falta de respeto, ya insultó a su padre porque
Lo más probable es que todos los jornaleros que él tenía se enteraron de esto. Quizá el hijo mayor también. Pero ¿cómo mi hermano menor está haciendo esto? ¿Cómo está pidiéndolo a mi padre? Todos se deben haber enterado de la actitud que había tenido este hijo, que pidió la herencia al padre. Ya falta de respeto, ya no se veía eso en esta cultura, y se ve feo también en nuestra cultura que esto se haga. ¿Ya? Entonces ofendió al padre delante de todos. Lo digo esto para que lo tenga en consideración cuando lleguemos a la parte que el padre lo va a recibir. Cuando todos los que rodeaban a esta hacienda, todos los trabajadores que tenía, vieron la actitud del hijo con el padre cuando se fue y desperdició todo, van a ver la misma actitud, pero al revés. Cómo el padre va a recibir a su hijo, que venía, acuérdese, cochino, hediondo a cerdo, y cómo el padre va y lo recibe, y dice que el padre estaba ya mirándolo de lejos, y antes que él llegase a la casa, porque algún padre podría pensar, bueno, este hijo me ofendió, este hijo me insultó, voy a esperar que él llegue acá, y si tengo ganas voy, cuando toque la puerta le voy a abrir. Y algunos padres son así, ¿eh? Yo he escuchado a algunos padres que son como rencorosos con los hijos. No, él tiene que venir a pedirme perdón. Si te vas de la casa, no te quiero ver nunca más. Vamos a ver la actitud después, al final, ya cuando terminemos de ver esta parábola, del padre. Cómo sale a recibirlo, y me imagino que todos los jornaleros que estaban ahí, ¿qué está haciendo nuestro amo? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué va corriendo y se va a colgar al cuello del hijo, lo va a besar, lo va a abrazar y lo va a volver a recibir? Ya, por eso les vuelvo a recalcar esto para que lo tengamos en mente. Cómo la actitud de este hijo, falta de respeto, insultó a su padre, pero cómo el padre después lo va a recibir. ¿Ya? El padre no negó la petición del hijo, le dio lo que él estaba pidiendo. ¿Ya? Y esto que tiene relación con este libre albedrío, hermanos, que todos de nosotros tenemos. ¿Ya? Que todos nosotros tenemos de poder decidir qué hacer con nuestras vidas. Ahora, nosotros que somos cristianos, ya la palabra dice que ya nuestra vida no nos pertenece, ya que le pertenecemos al Señor. Ya tengamos siempre eso en cuenta. ¿Ya? Muchas personas que saben de Dios, que han escuchado de Dios, pero deciden simplemente abandonar, ¿ya? Y partir por otro camino como lo hizo este hijo pródigo, que lamentablemente, que como leímos en el versículo 13, se lo llevó todo. Nunca tuvo ninguna intención este hijo de volver. Porque por último yo si me voy de mi casa y le digo, no, padre, yo quiero hacer negocio, quiero trabajar tu dinero, no me llevo todas las cosas a mi casa. Yo le digo, pero déjeme en mi camita, ¿verdad? Mi mamá le hubiese dicho a mi papá, déjenme la cama ahí, déjenme mi pieza tal cual como está, dejo algún poquito de ropa, porque estoy pensando volver. Cuando ya me vaya súper bien con lo que usted me ha entregado para trabajarlo, yo voy a volver a mi casa. Pero este hijo no quería volver, dice el versículo 13, se lo llevó todo. Se lo llevó todo. Todo. Y eso pasa a veces, hermanos, nosotros como cristianos. Nos apartamos de la iglesia, nos apartamos de Dios y nos llevamos todo. Y nos creemos ya autosuficientes. ¿Ya? Entonces tenga simplemente esta actitud del hijo pródigo, del hijo perdido, para después ver la actitud que tuvo el padre con él. El hijo perdido, ¿qué nos recuerda? Nos recuerda que la paga de nuestro pecado es la muerte. Así lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Ya? El pecado y los placeres de este mundo, hermanos, nos engañan. Engañan a las personas. Así como engañaron a este hijo, ¿ya? Que no le pagó. El pecado nunca paga bien, hermanos. El pecado siempre paga mal. Proverbios 17:3, hermana Andrea. Y Proverbios 20:17, mi hermana Evelyn Salazar. Amén. Léanlo porque ya son los dos más o menos parecidos. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Y 20:17. Sabroso es el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. ¿Se dan cuenta? El que paga mal, siempre el mal no se va a apartar, dice, de su casa. ¿Ya? El pan de mentira, hermanos, al principio tiene quizás un sabor agradable, pero después dice que su boca se va a llenar de migajas, se va a llenar de cascojos. Ya esto le pasó a este hijo. Esto le fue engañado, ¿verdad? Por los placeres que le daba y le estaba ofreciendo este mundo. Porque más adelante el hermano mayor dice, tú que te gastaste todo en rameras, ¿verdad? En fiestas. Entonces en eso se lo había gastado este hijo. El pecado, hermanos, no paga nunca bien. Al principio puede que usted tenga placer, tenga gozo, tenga alegrías,
pero al final de su vida va a ser una vida vacía. ¿Cuántos ejemplos, hermano, o malos ejemplos, o historias hemos visto en este mundo de gente que lo ha tenido todo, pero están vacíos? Y muchos de ellos se han suicidado. A mí ¿cómo se llama? Me conmovió un poco el de Robbie Williams, un actor que hacía películas chistosas, era bien alegre, y él se suicidó, porque Sí, su vida estaba vacía a pesar de tenerlo todo. Su vida estaba vacía porque el único que llena nuestras vidas, el único que llena la vida de todo el ser humano es el Señor. Entonces nunca olvide eso. El pecado siempre paga mal. Gastó toda su herencia que el Padre le había dado, viviendo una vida inmoral. Ya dice el versículo 30, pero cuando vino este hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. Él se lo había gastado de una mala manera, toda la herencia del Padre. Y así como después vemos en esta historia que acabamos de leer, que vino un hambre a la tierra, ya la tierra empezó a tener problemas, escasez. Así también el pecado, hermanos, trae a nuestras vidas un hambre espiritual. Ya cuando nos estamos apartando del Señor nos damos cuenta que cada vez vamos cayendo más bajo, hermanos. ¿Qué dice Eclesiastés 1:2, hermana Jimena, por favor? todo es vanidad. Ya con esta diapositiva vamos a ir terminando ya, porque ya el tiempo... Recuerden que estas palabras las dijo el rey Salomón, el hombre más sabio que ha habido en esta tierra. Amén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Amén, todo es vanidad. Recuerden, el rey Salomón lo tuvo todo. Tuvo todo, fue el hombre más rico en ese tiempo. Dice que la plata en ese tiempo no valía nada. Tuvo mujeres, tuvo 1000 mujeres. Imagínense. Y al final de sus tiempos, porque Eclesiastés lo escribió ya cuando él era anciano. Dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y termina después Eclesiastés, usted lee al final el último versículo del último capítulo de este libro, él dice, el fin de todo, del discurso que él había dado, teme a Dios, teme a Dios. Porque ese es el todo del hombre, temer a Dios y buscar al Señor. Terminó este hijo apacentando cerdos y deseando comer de su comida, porque muchas personas dicen, no, y comió algarrabas, y la verdad las cosas que no comió. Miren lo que dice el versículo 15-16. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Se dan cuenta? Nadie le dio. Él no podía comer si nadie le daba. Le debe haber dicho, imagínense la humillación. No, esas algarrobas son para los cerdos. Y nadie le daba. Y ahí yo le dejé una fotito, busqué en el Google. Ahí en la esquinita están las fotitos como eran estas algarrobas, perdón, que comían los cerdos. Nadie le daba. ¡Qué humillación! ¡Qué humillación, hermano, para un judío! Acuérdense que los judíos no podían comer cerdos. Ellos no podían tampoco apacentar cerdos, aunque no se los comieran. También les era prohibido apacentarlos. No podían. Los judíos ni siquiera se acercaban a un cerdo. Sí. Y este hombre había terminado apacentando cerdos y queriendo comer, deseando comer la comida que estos cerdos estaban comiendo. Después ustedes, si quieren, lean en Levíticos, lo tengo anotado acá, capítulo 11, versículo 2 al 8, y Deuteronomio 14:8. Ahí sale, ¿verdad?, que el Señor les tenía prohibido comer cerdo a su pueblo, ¿ya?, porque los tenía como animales, eran animales inmundos. ¿Ya? Pero este joven ya había caído bastante bajo. El pecado, hermano, recuerde esto. Y cuando les dejo esa fotito ahí de recuerde, es para que usted lo tenga presente. ¿Ya? Para que yo también lo tenga presente. El pecado destruye nuestra relación con Dios. Destruye nuestra relación con Dios. Nos deja como muertos en vida. Ya por eso el versículo 32, cuando después habla el Padre, terminando el relato, dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto. ¿Se dan cuenta? El Señor, ¿verdad?, sabe que estamos muertos cuando estamos en pecados. Sabe que estamos como muertos. El hijo de esta parábola
ya eligió perderse, escogió perderse, a diferencia de la oveja, a diferencia de la moneda. Él por su propia voluntad escogió perderse y abandonar a su padre. Amén. No sé si alguien quiere Amén. decir algo, quiere aportar algo. Abra su micrófono, comente, pregunte. Yo sé que a todos nos gusta esta parábola y yo cada vez que la estudio y la leo, el Señor toca mi corazón. Siempre me pasa cómo saber que tenemos un Dios, un Padre tan amoroso, tan Amén, amoroso, sí. tan amoroso. Y lo vamos a ver cuando terminemos de ver esta parábola que es hermosa. Cómo el Padre se acerca a ese hijo que venía todo sucio, hediondo con los cerdos, y lo abraza, dice. Y claro, y dice que, aquí la Escritura dice que le besó. Y esta palabra en griego es que lo besaba y no lo dejaba de besar. Como que se colgó a su cuello y lo besaba y lo besaba, lo abrazaba. Es que es tremendo el relato que el Señor nos hace, y esto es nuestro Dios, hermanos. Recuerde siempre eso, Amén. es nuestro Dios. Aunque usted haya caído muy bajo, o alguna persona, algún hermano, alguien que esté escuchando después esta clase, vuelva al Señor. El Señor lo está esperando, lo está esperando. El Padre miraba, Amén. dice, cada día si venía el Hijo, y cuando lo vio de lejos, corrió y no lo dejó, prácticamente no lo dejó ni hablar, porque el Hijo tenía un discurso que le iba a dar al Padre, ¿se recuerdan? Voy a decirle que he pecado contra el cielo y contra ti, le voy a decir que no, ya no soy digno de ser su hijo, y que me deje como uno de sus jornaleros. De todo el discurso que el Hijo llevaba, no alcanzó a decir ni la mitad, porque el Padre lo tomó, lo abrazó, y no alcanzó ni siquiera a decirle que lo hiciera como uno de sus jornaleros, cuando el Señor, el Padre, ya lo estaba poniendo un anillo, lo lavó, le estaba poniendo unas vestiduras nuevas. Así es nuestro Dios, hermanos. Muchas Amén. veces cuando hemos caído, hemos pecado, y venimos a los pies de Cristo arrepentidos, a veces no alcanzamos ni a hablar, hermanos. ¿Verdad? Lloramos, nos derramamos en la presencia del Señor y no encontramos ni siquiera las palabras. Pero sepa que en ese momento el Padre ya lo recibió, ya le lavó, ya le puso un anillo nuevo. Amén. Mis Amén. hermanos, no sé si alguien quiere decir algo. Y ahí vamos a seguir después cuando el Hijo se arrepintió. Ya nos quedan 2 puntos más de esta parábola. Y vamos a pasar después al otro capítulo 16. Ya las otras parábolas que vienen. La parábola del mayordomo infiel. La ley y el reino de Dios. Ya el rico y Lázaro. Amén. Amén. Hermana Jimena, le dejo la palabra. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra de hoy. Amén. Por su gran amor, su misericordia. Como dice su palabra, su brazo está extendido. Amén. Amén. Su brazo de misericordia. Así que sigamos orando, sigamos pidiendo, amén, por aquellos que aún no le conocen, amén. Y Amén. fortaleciendo nuestra fe con su palabra, amén. Ahí se fortalece nuestra fe con la palabra del Señor, estudiándola. Así que le damos gracias al Señor. Y le voy a pedir a mi hermana Karen que ella nos despida, amén, para prepararnos para la reunión de la mañana. Y hoy a las 6:30 también tenemos nuestro culto, amén. Amén. Bueno, es un placer para mí poder que usted me dé esa misión tan grande. Amén. Padre nuestro, Padre amado, en esta mañana, Señor, te quiero dar las gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso y grandioso al podernos unir en esta clase, Señor, Padre mío. Gracias, Señor, te doy porque no hemos podido reunir con los hermanos, Señor, y así poder pasar a la palabra de nuestro pastor Rubén, Señor. Nos despedimos, Señor, en tu gracia, Señor, y en tu honra, Señor Padre amado, porque tú eres grande, misericordioso y glorioso, Señor Padre mío. Te lo pedimos y te damos la gracia en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. 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 Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Recuerden Dios que le Chao, bendiga, Margarita. hermana Jimena. Ay, Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga. Bienvenida, Bendiciones, bienvenida. hermanos, que el Señor los Bienvenida, proteja en la hermana semana. Maggi o Margarita, que el Señor le bendiga. Le Gracias por bendiga. estar aquí, amén. Te esperamos el próximo domingo, si Dios así lo permite, amén. Amén. Y a cada uno de ustedes, hermanos, te esperamos. Amén. Bendiciones. Bendiciones, muy amable. Mañana los veo hermano. Hermana Evelyn. el grupo de oración. Un abrazo. Le bendiga, hermana Natalia. Amén. Karen, Un hermana abrazo, bendiciones para todos, hermano Rodrigo. Hermana Chao, chao, Jimena, bendiciones hermano para todos. Rodrigo. Hoy la guagüita de ahí. Dios te bendiga.
Está Amén. grande.